Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos un día más a esta serie de podcast llamada Efemérides de la Historia. Como ya sabéis, cada mes subimos un podcast detallando las principales efemérides y haciendo un pequeño repaso histórico de los acontecimientos descritos. Creemos que es una manera amena y divertida de hacer un primer acercamiento a diferentes hechos del pasado. Además, como en cada podcast trataremos entre 3 y 4 efemérides principales, vosotros tendréis la oportunidad de decirnos cuáles son más de vuestro agrado y de interés para desarrollarlo en más profundidad en podcasts posteriores. Quedaros hasta el final porque hoy hablaremos de uno de los regalos más caros de la historia, del último rey vikingo, de cómo clavar un papel en una puerta puede provocar una guerra entre muchos países o cómo la propia biología puede obligarte a cambiar hasta una constitución. Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Y sin más dilación, que empiece el juego de la historia. Y empezamos con una efeméride que he querido titular La libertad está hecha de cobre. ¿Y por qué decimos esto? Y es que un 28 de octubre de 1886 se inauguró la que posiblemente sea la estatua más conocida de todo el mundo. Hablamos ni más ni menos que de la Estatua de la Libertad, o, como sería su nombre completo, La Libertad Iluminando al Mundo. Muy americano todo. Y sí, sé lo que estaréis pensando. Mira a estos yanquis poniendo nombres grandilocuentes en cada cosa que hacen, o mira que gastarse no sé cuántos millones para hacer una estatua y llamarla Libertad y tal. Sí, en parte, quizás tendréis razón. Lo que pasa que en este punto tenemos que decir una cosa más, y es que, como ya sabemos, los estadounidenses tienden mucho a este tipo de nombres y propagandas. Si no, fijaros que sale la bandera norteamericana hasta en los documentales sobre dinosaurios. Pero en este caso en concreto, yo diría que es algo distinto. Y es distinto porque esta famosa estatua no se hizo en Estados Unidos, sino que realmente fue un regalo de Francia al país americano. Fue diseñada por el escultor francés Frédéric Bartoli y el diseño se inspiró en la diosa romana Libertas. Este regalo fue concebido como un gesto de amistad y de apoyo a la causa independentista y a la democracia estadounidense. La construcción de la estatua comenzó en la propia Francia en 1875 y se completó en 1881. La estatua fue desmontada en más de 300 piezas individuales y enviada a Estados Unidos en 1885. A la llegada a Estados Unidos, la estatua fue reensamblada en la Isla de la Libertad, anteriormente conocida como Isla de Bottle, que está ubicada en el puerto de Nova York. La estatua fue inaugurada oficialmente el 28 de octubre de 1886, en una ceremonia presidida por el entonces presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, y la ceremonia incluyó discursos, fuegos artificiales y marcó, sobre todo, lo que era la culminación de un esfuerzo conjunto entre Francia y Estados Unidos. La Estatua de la Libertad simboliza la libertad y la democracia, y su antorcha iluminada representa la iluminación de la humanidad con los ideales de la libertad. Qué bonito todo. Es un símbolo de bienvenida para los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor, y sobre todo por la ubicación en la que está. La Estatua de la Libertad se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares de los Estados Unidos, recibiendo 4,5 millones de visitantes cada año, convirtiéndolo así en el monumento más visitado de todo el país y el quinto monumento más visitado de todo el mundo. Los visitantes pueden acceder a la isla en ferry y subir a la plataforma de observación de la corona, desde donde tendréis una vista absolutamente impresionante de la ciudad de Nueva York. La estatua actualmente es patrimonio de la humanidad desde el año 1986. Y ahora, desde aquí, desde Efemérides de la Historia, queremos saber si habéis estado en esta estatua o si tenéis pensado visitarla. Si es así, ponedlo en los comentarios y os daremos un dato absolutamente exclusivo que seguro que os sorprenderá.
Para nuestra segunda efeméride he querido ponerle el título de "Si tienes algo que criticar, que sea siempre en papel". Ya lo veréis el porqué. Y es que un 31 de octubre de 1517 es la fecha en que Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Pero veamos un poquito más a fondo por qué esto es realmente importante. Martín Lutero era un monje agustino y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg que desafió abiertamente a la Iglesia Católica de Roma, tanto en sus postulados como en su manera de proceder. Esta crítica empezó por promulgar las 95 tesis que desencadenaron la Reforma Protestante y tuvieron un profundo impacto en la historia de Europa y en el cristianismo occidental. Las 95 tesis de Lutero se centraban muy especialmente en denunciar la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Las indulgencias, digamos que eran un sistema que permitía a los fieles comprar el perdón de sus pecados. Lutero argumentaba que la salvación era un don de Dios y no podía ser comprada, y menos de una manera monetaria. Pero las 95 tesis no solo cuestionaban las indulgencias, sino que también cuestionaban la propia autoridad papal y las prácticas corruptas de la Iglesia Católica en ese momento. Lutero argumentaba que la Biblia debía ser la autoridad suprema en asuntos de fe y que cada individuo tenía el derecho a interpretarla por sí mismo de la manera que pensara más correcta. El movimiento iniciado por las 95 tesis condujo a lo que se conoce como la Reforma Protestante. Numerosos seguidores de Lutero y otros reformadores comenzaron a cuestionar y a reformar las prácticas de la Iglesia Católica. Surgieron diversas denominaciones protestantes como la luterana, la calvinista, a pesar de que las tesis tenían una connotación puramente ideológica. Su amplia difusión fue propiciada por los reyes y gobernantes de las diferentes regiones que la utilizaron como forma para afianzar su poder y para conseguir alguno de sus propósitos concretos. Esto lo podemos ver claramente con el anglicanismo, que aplicó Enrique VIII simplemente por el hecho de para poder divorciarse de Catalina de Aragón. La Reforma desencadenó conflictos religiosos y políticos en toda Europa. Por ejemplo, la Guerra de los 30 años, que fue un conflicto de los más destructivos que involucró a países protestantes y católicos en una lucha de poder y de religión. Y vamos ya con nuestra tercera efeméride, que he decidido titularla "El último rey vikingo". Ya lo veréis el porqué de la pregunta. Y es que un 14 de octubre de 1066 ocurrió la batalla de Hastings. Y quizás os preguntéis el porqué del título de esta pregunta y no de una afirmación. ¿Por qué no decimos "el último rey vikingo"? Vamos un poquito primero a lo que fue la batalla y luego os cuento el porqué. La batalla en sí misma fue uno de los momentos más notorios de la historia de Inglaterra, ya que marcó profundamente su devenir histórico posterior. Guillermo, duque de Normandía y conocido como, a día de hoy, Guillermo el Conquistador, reclamaba el trono de Inglaterra. Según él mismo tenía derechos dinásticos, ya que le habría sido prometida la corona de Inglaterra por el propio rey inglés, Eduardo el Confesor, justo antes del momento de su muerte. La batalla se libró entre el ejército de Guillermo el Conquistador, compuesto principalmente por tropas normandas, y el ejército del rey Harold II de Inglaterra, que había llegado al trono tras la muerte de Eduardo el Confesor y que se había, digamos que, autoproclamado. La batalla se libró cerca de Hastings, en el sudeste de Inglaterra, y de ahí su nombre. Y la batalla resultó en que Guillermo y sus soldados normandos derrotaron a Haroldo. Haroldo murió en la propia batalla, supuestamente alcanzado por una flecha en el ojo. La victoria de Guillermo marcó el comienzo de la dominación normanda en Inglaterra. Fue coronado rey de Inglaterra el 25 de diciembre del año 1066 en Westminster, y su reinado marcó un periodo de profundos cambios en la sociedad y la administración inglesa. Los normandos introdujeron una nueva aristocracia, un nuevo sistema legal, y además todas estas cosas tuvieron un impacto duradero en la estructura política y social del país.
La batalla de Hastings también tuvo un impacto en la lengua, ya que el normando se convirtió en la lengua de las entes en Inglaterra, mientras que el inglés se mantuvo solo como la lengua del pueblo, y esto contribuyó a la evolución del inglés moderno. Pero si os fijáis, hemos hablado en todo momento de normandos para referirnos a Guillermo y a la parte central de su ejército. Como muchos de vosotros sabéis, los normandos eran aquellas tropas provenientes de Normandía, en la actual Francia. Pero no podemos decir que fueran franceses per se, ya que esta gente eran descendientes de los propios vikingos, que se asentaron ahí en la segunda mitad del siglo IX. Este hecho, junto con que pocos días antes hubo otra batalla, la de Stamford Bridge, entre el rey vikingo noruego Harald III y Haroldo de Inglaterra, nos habla del indiscutible pasado y la relevancia que los vikingos tuvieron durante siglos en las Islas Británicas. Tanto la batalla de Hastings como la última de Stamford Bridge la veremos más en profundidad a partir de diciembre, cuando quede inaugurada de forma totalmente oficial nuestro nuevo canal de historiador en Dinamarca. Podéis dejarnos en los comentarios qué temas os interesaría más que tratáramos en este nuevo proyecto, ya sean sobre vikingos, reyes daneses y sus increíbles historias personales, personajes relevantes, mitología nórdica, dioses vikingos. Os leo en los comentarios. Y como ya sabéis, los que nos sigáis desde hace tiempo en estas efemérides, siempre dejamos la última efeméride, la reservamos para explicar un hecho relevante en Dinamarca. En este caso os traemos la efeméride llamada Huida por los pelos. Y atentos a esto porque es súper interesante. Es conocido que durante la Segunda Guerra Mundial Dinamarca fue ocupada por la Alemania nazi en el año 1940. A pesar de la ocupación, el gobierno danés mantuvo cierta autonomía y pudo mantener un trato relativamente benevolente hacia su población, especialmente hacia esta población judía, durante la mayor parte de la guerra. De hecho, las autoridades alemanas inicialmente permitieron que los judíos daneses vivieran en una relativa paz, en parte debido a la política de cooperación del gobierno danés, ya que, a consecuencia de la propaganda racial de los nazis, Dinamarca era vista como una región habitada por gente aria, entre comillas, obviamente. Con lo que esta permisividad estaba ligada a lo que ellos llamaban el protectorado moderno, que entre otras ventajas para los alemanes, les permitía no tener desplegadas tantas tropas en el territorio danés para controlarlo efectivamente. Sin embargo, en octubre de 1943, las cosas cambiarían drásticamente. Se filtró información de que las autoridades nazis tenían la intención de detener y deportar a la comunidad judía danesa. En respuesta, hubo un vasto esfuerzo de la resistencia civil y solidaridad, y toda la solidaridad del pueblo danés se puso en marcha. La resistencia danesa, junto con muchos ciudadanos comunes, inició una operación masiva para trasladar a los judíos a lugares seguros, en particular y muy especialmente a las costas suecas, un país neutral, vamos a poner muchas comillas aquí, durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos pescadores daneses jugaron un papel crucial en este esfuerzo, arriesgando sus vidas para transportar a los judíos a través del estrecho de Øresund, que es la parte de mar que separa Dinamarca de Suecia. En total, más de 7.200 judíos daneses fueron trasladados con éxito a Suecia, evitando así su detención y posterior deportación a los campos de concentración nazis. Este logro es especialmente notorio porque la operación se realizó en un periodo absolutamente corto y bajo unas condiciones extremadamente peligrosas. Esta acción fue totalmente clave para muchas cosas. Por ejemplo, al final de la guerra, más del 95% de la población judía que vivía en Dinamarca sobrevivió a esta guerra. Un dato absolutamente impresionante, más si tenemos en cuenta las cifras del resto de países ocupados. Y vistas ya nuestras efemérides de hoy, quiero dar las gracias a toda la gente que ha gastado un poquito de su tiempo en ponernos diferentes comentarios, tanto en nuestra caja de comentarios de YouTube, de iVoox, de Spotify, incluso a nuestro Instagram. Agradecer por su comentario a Princesa Leia,
a Fran García 7190 por su comentario sobre el porqué de la entrada de Japón en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, a Princesa 9602, a Elizabeth Oliva también por su comentario, y dos menciones especiales. El primero a nuestros grandes amigos del otro podcast Cruzando el Charco, otro podcast que quien no lo conozca, les invitamos fervientemente a que lo busquen porque tienen un contenido absolutamente alucinante, con un rigor histórico fuera de toda duda y para mí de los más divertidos que se hacen a nivel mundial de habla hispana. Pues nuestros amigos de Cruzando el Charco nos han tirado un reto y nosotros hemos aceptado este reto, ya que nos decían de que habláramos sobre la reforma Meiji en Japón. Y este será uno de los próximos podcasts que realizaremos. Y también queremos mencionar, en respuesta a la pregunta que nos dejaba en la caja de comentarios nuestro amigo José31, que nos decía, y leo textualmente: sois parte, esto referenciado a los acontecimientos de Roswell, la supuesta caída del OVNI, de los extraterrestres y tal. Sois parte del sistema de desinformación, ya que los ovnis de Roswell existieron de verdad y han intentado taparlo desde entonces. Solo hace falta investigar un poco más. Y pone una palabra poco amigable. Efectivamente, los extraterrestres nos visitaron, vieron comentarios como el tuyo y se volvieron a ir. Así que muchas gracias, José71, por tu aportación. Y hasta aquí un episodio más de Efemérides de la Historia. Una vez más, recordaros lo de siempre. Si os ha gustado este podcast, podéis suscribiros a nuestro canal y darle like para no perderos ninguno de los contenidos que subimos periódicamente. También os pondremos el enlace de uno de los libros que hemos utilizado para realizar estas efemérides y os animamos pues a dejar vuestras consideraciones, recomendaciones, comentarios en la caja precisamente de los comentarios. Ya sabéis que siempre intentamos leerlos todos y responderlos todos. Y sin más, muchas gracias a todos y gracias por estar con nosotros. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.